Todas las noticias y nos vamos con Eduardo Calina, psiquiatra, que nos está ayudando a entender un poquito más lo que está pasando. ¿Cómo le va? Adicciones en los adolescentes. Ay, 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 qué tema, sobre todo teniendo hijos adolescentes, como en mi caso, digo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Agustina. Hola, Dani. ¿Es más frecuente o son más visibles en el caso de la adolescencia? Son más visibles porque parte del juego adolescente es hacerse ver. En los adultos hay mucha gente que consume privadamente, con rituales propios. En la adolescencia es para estar con los amigos, conseguir amigos. La mayor parte de las veces forma parte de rituales grupales. Calina, ¿y por qué esto que arranca muchas veces como un juego y hasta le es dificultoso al adolescente incorporar, ¿no? Muchas veces el alcohol, me acuerdo, bueno, cuando éramos jóvenes y probábamos alcohol que ni siquiera nos gustaba, ¿no? Pero ¿por qué uno termina introduciéndose en alcohol, en drogas, en tabaquismo, también a costa del gusto propio? Porque la presión ambiental, se le ha hecho tan bien la propaganda. Hay que ver, yo siempre insisto, la gente habla del narcotráfico, que es un tema muy poco importante y poco visible. El narcocomercio es algo importante, es una empresa, o muchas empresas. Entonces se preocupan de cómo vender, cómo hacer enterrar las drogas en el mercado, contratan técnicos en marketing, en propaganda, buscan a veces un músico que cante una canción, que digan alguna cosa, saben perfectamente cómo llegar, y entonces en el mundo adolescente el que agarra un poco eso empieza a ser más popular, llama más la atención, y cierto tipo de adolescente tiene más propensión que otro. ¿Y qué pasa con la personalidad? Porque también en muchos casos es una desinhibición lo que produce el alcohol. Es que uno puede encontrarse más con una personalidad más extrovertida, ¿no? Poder ser más genuino, habilitarse un poco más con el alcohol y las drogas. Hace muchos años un famoso psiquiatra español definió: la conciencia es soluble en alcohol. La conciencia, que está acá, digamos, que es la parte más evolucionada del cerebro humano, cuando uno toma alcohol, las inhibiciones se corren y todo el mundo sabe que llegan a la fiesta, a las reuniones, todo el mundo agarra una copa, enseguida buscan algo como para facilitar las relaciones. Hay mucha gente que tiene inhibiciones sociales. ¿Y cómo nosotros, digamos, como padres, cómo protegerlos, digamos? Me parece que una de las cosas es hablándolas, porque mucho pasa, yo veo, con la adolescencia. Es decir, bueno, es adolescente, tiene muchos problemas, ya se le va a pasar, pero no se habla de eso. Y los padres también han perdido cierto contacto, mismo por la edad, porque son adolescentes y no quieren mucho hablar con nosotros. Pero a mí me parece que es fundamental el acompañamiento de la familia. Desde el adolescente, yo siempre cuento una vez una reunión familiar donde el padre habló que tendrían que tener más comunicación, y el adolescente le contestó algo que para mí fue histórico. Le dijo: mira, para un buen adolescente no hay nada peor que tener buena comunicación con los padres. Es como una vergüenza. Entonces, yo creo que la clave no está en solo hablar así, sino en nuestra conducta. Si nuestra conducta no es coherente con lo que decimos, no tenemos éxito. Ellos observan cómo nos comportamos. Por eso, como lo he enseñado infinidad de veces, vos vas a lugares, me he tocado hablar en instituciones, en countries, en lugares donde hay mucha vida familiar, y hablaban de los problemas de los adolescentes, y los adolescentes contaban lo que eran las bebederas de los padres a las noches, los viernes, los sábados, los domingos, que ibas a una casa, a otra, que se tomaron 3 cajones, que se tomaron 2 cajones. Entonces, si nuestra conducta, el padre, yo me acuerdo hace muchos años en un programa en España, fue en Bilbao, que di este ejemplo: un padre con una copa en la mano y un cigarrillo, hablándole al hijo y diciéndole que se tiene que cuidar del alcohol. Y entonces hicieron un póster y decía: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, si
si él ve en la casa consumir, porque no una cosa es tomar una copa de vino en la mesa, todo eso, y otra cosa es la persona que llega y dice, ay, voy a tomar un whiskycito para relajarme. Después toma el vino y explica que toma porque es digestivo y se toma una botella. Y después un coñacito para acompañar el café. Entonces, hay conductas, hay casas donde se bebe mucho. Sí. Y después, o que fuman todos, después se extraña que el hijo lo haga. Y entonces, ¿cómo manejar este tema desde la casa? Por ejemplo, situación previas. Habilitar a los hijos a que sea la casa un escenario posible para hacer una previa, prohibírselo, ¿no? Llega a cierto punto que es difícil barajarlo. Soy incapaz de darte una receta uniforme, pero hay que hablarlo, tratar de hablarlo mucho, porque hay una verdadera estupidez en esto de la previa. Es exactamente el trabajo práctico del teórico anterior. Antes hablamos, úsale el alcohol para desinhibirse. La previa es el trabajo práctico. Toman para llegar desinhibidos, pero ya siguen tomando. Y el tomar sin comer nada es mucho más grave. Por eso que la gente que come y toma vino, muy pocas veces ves en el restaurante alguien que está borracho, que se levanta mal, que toma 1 o 2 copas de vino, comiendo, se asimila diferente. Pero con el estómago vacío se reúnen y empiezan a tomar. Sí. Y la mezcla, y otra más, que ya que le podemos enseñar a la gente, la mezcla con las bebidas dulces, hace que sea más tóxico el alcohol. Porque se ingiere más cantidad. Claro, y al ser dulce... No, al ser dulce se facilita la asimilación y se llega más rápido a la cabeza. No es lo mismo tomarse un gin que tomar con cola. Cambia porque ahí tenés los azúcares. ¿Y qué pasa al día siguiente de una previa o de esta ingesta tan grande de alcohol? Porque esto que funciona como un desinhibidor, por lo general es un depresivo muy grande. Depende de la persona. Algunos al otro día están con una resaca total. Y otros toman un poco, y al otro día también duermen y se les pasó. No te olvides que cuando uno es joven, tiene mucho más recursos, funciona todo mucho mejor. Gente grande, es mucho más común la resaca en gente grande que jovencitos. Sí, hay otra resistencia. ¿Y cómo ir controlando este tema desde la casa cuando tengo un adolescente de 15, 16 años que está yendo al colegio y los fines de semana tiene una ingesta grande, importante de alcohol? Bueno. ¿Qué merece? ¿Una charla, un encuentro? Todo lo que se charla y se lo prepara es buenísimo, pero el ejemplo que dimos durante tiempo pesa. Porque si vos en casa no había cuidado ni muchas medidas, cuando sale, chao. En cambio, cuando le enseñaron, lo todo, ves que muchos ponen ciertos cuidados. Hemos todos ido a muchísimas fiestas y no todo el mundo estaba borracho, ni todo el mundo se caía, ni nada por el estilo. Además, por más que en casa, supongamos que no se toma alcohol y demás, pero van hacia otros lugares las compañías. Y influye. Y además el hecho de querer probarse también, porque el adolescente está todo el tiempo como buscando romper el límite. Estoy completamente de acuerdo con vos, Daniel. Siempre hay una prueba, pero la prueba es una. Cuando prueba y toma de más y se descompone, vomita, después ya no tiene ganas. En cambio otros, decís, qué asombroso, le gusta llegar hasta vomitar. Yo tengo varios casos que tengo perfectamente recuerdo, hasta que no vomitaban, no se quedaban tranquilos. Y a uno llegué a la conclusión de que le gustaba vomitar. Pero eso con respecto al alcohol y con respecto a los diferentes tipos de drogas, bueno, porque tenemos que dejarlos probar todo. Las cosas hay que ponerlas claras. Yo siempre les explico a todos con la claridad meridiana. Después cada uno tiene que decidirlo en su casa o consigo mismo. La cocaína es la única droga que cualquier vez que alguien la consume puede tener un infarto y morirse. Vos fumando un cigarrillo no te va a pasar nada, fumando una marihuana no te va a pasar nada. Por supuesto, vos podés fumar marihuana, salir a la calle, estar medio boleado, cruzar la calle. Te pasa un auto, que le pisó un auto. Que te atrapones un coche porque estabas mirando en la lucecita. Pero
por fumar una marihuana nadie se muere, por tomar alcohol, salvo una cantidad bruta, nadie se muere. Por consumir una anfetamina nadie se muere. Pero en 1986, siempre lo relato porque lo tengo grabado, salió en todos los diarios del mundo, en todos lados se trató. En Estados Unidos, el equipo de básquet del Boston Celtic, que es el equipo clave de la ciudad de Boston, tenían un ídolo que era un negrito de 21 años, un físico bárbaro, y un ídolo en ese momento del básquet. Van a una fiesta y para celebrarlo, él había firmado un contrato, creo que el primer contrato por encima del $1 millón, y le ofrecieron un pase de cocaína para divertirse. Tomó el pase de cocaína, tuvo un infarto y se murió en la fiesta. Por supuesto que salió en todos los diarios, claro. Televisión, y el presidente, tal fue el peso de lo que ocurrió, que el presidente de la nación, que era Ronald Reagan, el actor, se dirigió al Congreso y pidió una comisión investigadora. Y ahí nació para mí la cardiología de la cocaína. Yo desde esa escena, todos mis pacientes con cocaína, tengo un cardiólogo, especialmente el doctor Dauría, que es un cardiólogo de mucha experiencia, tiene todos unos equipos especiales y los estudiamos a fondo. Sí. Porque todos los que están consumiendo cocaína empiezan a desarrollar hipertensión, arritmias, que al principio no se nota. Pues la tendencia siempre es hasta que una persona tiene presión alta, no tiene presión. Pero ahora con los estudios que estamos haciendo, vemos cómo se va formando. Y muchachitos jóvenes que están fenómenos así, de repente les mostramos que está desarrollando hipertensión o que está teniendo pequeñas arritmias. Y eso puede ser mortal. ¿Y esto es fácil, digamos, que los jóvenes desarrollen alguna adicción, ya sea al alcohol, a las drogas? ¿Es fácil para un papá, para una mamá detectarlo? Bueno, ¿a qué tienen que estar atentos? Te voy a contestar con una claridad meridiana. Aquellos que que el ejemplo en casa no es importante, aquellos que no beben mucho, no consumen mucho, lo notan al poco tiempo, detectan algo raro, está pasando. Los que están consumiendo mucho no lo ven nada. Se llama la ceguera familiar. No lo ven. ¿Y a qué se debe eso? Porque es el propio... Es la propia conducta, además, que está siendo repetida en un hijo. Claro, la culpa lo lleva a negar completamente. A veces hay gente que los amigos le dicen, pero tu hijo está drogándose, ¿no te das cuenta cómo viene, que todo eso? No, mira, no. Fíjate, vas a ver esto, lo otro, en casa se descompuso, en casa pasó esto, lo otro. Se lo tienen que casi imponer. Y otra pregunta, ¿la abstinencia genera violencia? Depende de qué droga y depende de qué contexto. A veces la necesidad empieza a crear situaciones tensas. Ahora, genera violencia en alguno que otro que tienen, hay personas que tienen una tendencia a la violencia, nosotros las estudiamos muy bien porque suelen tener problemáticas en los electroencefalogramas, en el área temporal, que tiene que ver con el control de los impulsos. Muchas veces son personas que tienen una irritabilidad especial en el área temporal y hay que tratarlos inmediatamente y tratarlos muy bien, porque cuando consumen se ponen muy violentos, muy descontrolados y hasta peligrosos. Sí, sin dudas. ¿Y qué otro tipo de emociones, ¿no? Pensando un poco en esto que hablamos hace un rato de el alcohol como desinhibidor, pero también el alcohol, las drogas a veces para tapar emociones, ¿no? Una especie de anestesia en su efecto contrario. Por supuesto que a veces la usan para taparse, pero son los menos. Porque la moda no es estar reservado, la moda es estar desinhibido. Entonces, hay personas que se bloquean, sí, pero son los menos. Y pensando también un poco en la moda, ¿no? La moda y las redes sociales e internet. Una nueva adición en los más jóvenes
a internet, a estar, digamos, en un mundo virtual o más conectado con otra situación? Es una nueva problemática humana que antes se daba con la televisión, por ejemplo. Es decir, la problemática existe desde siempre. Era la televisión, el teléfono, leer. Ahí me acuerdo de alguno que estaba siempre leyendo y a la noche con linterna leía debajo de la almohada, la madre y el padre se volvían locos, estaba siempre buscando leer. Otros con la televisión, que la mañana, tarde y noche la televisión, los teléfonos, pero el internet tiene un atractivo impresionante porque claro, es infinito. Entonces entran y se refugian en la internet y hay veces que realmente es altamente tóxica. Otra forma de vivir anestesiado, ¿no? Pensada. Sí. Totalmente. Y lo atentos que tenemos que estar los padres en estas épocas. Me acuerdo de uno, yo le decía que tenía internetitis. Internetitis, muy buen término. Itis quiere decir inflamación, otitis, artritis. Y este tenía internetitis porque estaba siempre metido en la internet hasta la última, antes de dormir, siempre. Hasta el último momento. Y como encuentran otros en diferentes lugares del mundo y con horarios, aquellos, por ejemplo, y que hablan inglés, por ejemplo, tienen una red de comunicación impresionante. Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por hablar de estos temas que tanto realmente nos interesan. Gracias a ustedes, me parece, siempre hacemos un trabajo muy útil, difundir y que la gente nos escuche para que a veces entiendan conducta de los hijos que a veces no las entienden bien y se hacen más daño todavía, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Eduardo. Permiso, me voy a retirar, me voy hacia